Muy bien, con este video voy a explicar algunos fundamentos de programación en lenguaje C#. Ya una vez diseñado el formulario de interacción con el usuario final, que lo hicimos en el anterior video. Los temas a tratar básicamente es el manejo de variables y la generación de la funcionalidad de los objetos del formulario, o sea, del formulario en sí. Bien, para eso tenemos que accesar o activar otra vista, una de las que hablamos en el primer video, y en la que vamos a escribir el código, o sea, las sentencias, los comandos en el lenguaje C# en este caso. Bien, para activar esa vista lo podemos hacer básicamente de dos formas. Si nosotros miramos en la ventana del explorador de soluciones, tenemos esta pestaña con el nombre de la forma, ¿correcto? Si nosotros abrimos la pestaña, vamos a tener acá el nombre del formulario. Le habíamos llamado cálculo IMC. Si hacemos clic aquí, obtenemos esta vista de la que les hablo. O lo podemos hacer también de otra forma. Si recordamos en el anterior video, estos objetos que están aquí están dispuestos para que ejecuten acciones. Por ejemplo, este botón lo que haría es calcular el IMC basado en los valores del peso y de la talla y pues bueno, mostrarlo en este otro text box. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el botón y le hacemos doble clic. Bien, entramos también a esa vista, pero pues aquí tenemos digamos este bloque de código que se adicionó al hacerle el doble clic al botón. Bien, de esta vista pues hay algunas partes que tienen pues un bagaje técnico que en este curso no interesa que lo sepamos en profundidad, ¿correcto? Esta parte de arriba lo que se está haciendo es utilizando algunos elementos de unas librerías que ayudarán a proporcionar componentes para que la aplicación funcione. Luego tenemos este elemento, namespace, y aquí está el nombre de la solución. Este namespace abre una llave y se cierra con otra llave. Y ese determinará o se declara un ámbito en el que otras estructuras como, bueno, ahora vamos a hablar de clases, tendrán un rango funcional. Es decir, como que encaja esto y organiza, básicamente es para organizar nuestra solución. Tenemos esta parte de aquí, que es otro bloque de código, que se llama una clase. Bueno, la clase es un concepto fundamental de una metodología de programación que se llama programación orientada a objetos, de la que ya les había comentado. Y lo que hace es representar de forma general y abstracta un mundo convencional creado por esa aplicación. Entonces, sobre esta clase se generan los objetos que existen en ese mundo, digamos, convencional que hemos creado con nuestra solución. ¿Okay? Tenemos dentro de esa clase, miren, tenemos otro bloque específico de código. Bueno, en este caso se llama constructor y lo que hace esto es que se active nuestra aplicación. Y este de aquí es un método que es el controlador del evento, se llama así, del evento click, que también se llama así técnicamente, hecho o ejecutado sobre el botón que teníamos aquí calcular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a tener que escribir las sentencias que queremos que se ejecuten cuando hacemos clic en este botón. Y él lo creó, digamos el entorno del IDE lo creó automáticamente. Esto se puede programar manualmente, pero como les digo, hay una complejidad técnica en varios de estos componentes que no nos interesan en este curso.
¿Okay? Entonces, esto lo vamos a generar automáticamente de la manera en que lo hemos visto aquí. Ese evento, digámoslo aquí, pues es un mecanismo, suceso que tiene un objeto para notificar un cambio, digamos que en el estado funcional o de apariencia del objeto. Por ejemplo, al hacer clic en él, genera de alguna manera un cambio en él. Lo vamos a ver cuando la ejecutemos la aplicación. ¿Cierto? Otros tipos de eventos, por ejemplo, tenemos el clic sobre un botón, la pulsación de una tecla, el clic del mouse en cualquier parte del formulario, la selección de un comando del menú. Bueno, hay muchos de ellos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora nos referimos otra vez a este bloque de código. ¿Correcto? Un poco más adelante cuando lo vayamos a necesitar. Bien, por ahora miremos nuestra solución en el análisis modular. Teníamos la solución, aquí está completa. Vamos a bajarle un poquito el zoom para que se vea todo. Bien, recuerdan que el algoritmo de solución y los componentes, la declaración de las variables que habíamos generado en este análisis modular, se hizo todo dentro de un proceso que llamamos principal. Y todo se hizo dentro de este proceso. Más adelante pues vamos a ver que yo puedo crear subprocesos que particularizan algunas de las funciones de la aplicación, ¿correcto? Se especializan en ejecutar, digamos, operaciones especiales y que ayudan al principal pues a desarrollar la aplicación general. Lo que vamos a hacer ahora entonces es escribir el código en C# para este proceso principal. Bien, lo vamos a hacer antes pues de el manejador o el controlador del evento del clic. Bien, tenemos aquí entonces, voy a dejar aquí para que no se esconda cuando yo escriba. Entonces tenemos aquí en la siguiente línea. La palabra reservada private, que es llamada técnicamente un modificador de acceso, ¿correcto? Y quiere decir que el elemento que tiene ese modificador de acceso va a ser accesible dentro del cuerpo de la clase, de esta clase, ¿correcto? Dentro de esta clase, ¿ya? Pues obviamente en la que se escribe el código, en la que se declara. Y eso pues va a provocar de uno u otro modo un, digamos, nivel de seguridad para que desde otra clase externa, de otra aplicación externa, no pueda accesarse. Entonces, por ahora, digamos, conformémonos con esta explicación y más adelante, pues, en algunas de las clases, pues, podemos profundizar un poquito más. Bueno, después de la palabra reservada private, vamos a utilizar la palabra void. Void aquí sería, digamos que el tipo de naturaleza que tiene el código que yo voy a escribir aquí. Más adelante explicaré esto bien porque lo que voy a escribir realmente es algo que se llama un método. Entonces, los métodos de tipo void, los métodos me permiten digamos que comunicar de una u otra manera mensajes entre ellos, entre varios métodos, si esta clase tuviera más de dos métodos, ¿correcto? Entonces, los métodos de tipo void no tienen esa capacidad de comunicar. Ellos realizan la operación o las operaciones dentro de su estructura y no le comunican a ninguna otra estructura o componente de la clase lo que van a hacer. Simplemente la realizan y para eso pues digamos que se escribe el código especial con este tipo de datos, si se quiere, ¿no? Sería la naturaleza del método. Bien, ahora escribimos el nombre del proceso, se llama principal. Aquí le vamos a decir es el proceso principal. ¿Listo? Dentro de la sintaxis de la escritura de los métodos, pues están los paréntesis, en este caso sin nada acá. Puede ser que tengan algunos componentes dentro del paréntesis y como les vuelvo a repetir y quiero ser reiterativo con esto,
ya en otro video estudiaremos con más detenimiento y profundidad estos métodos. Entonces, una llave para abrir y una llave para cerrar el código de los métodos, ¿sí? Entonces, todo lo que escriba aquí dentro tendrá que dar cuenta de esto que está acá. Las variables, la declaración de las variables y del algoritmo. Obviamente codificado en lenguaje C#. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar la parte de arriba, en donde están las variables. Esto daría pie a la declaración de estas variables. Si se acuerdan que en la declaración de la variable yo hablo del tipo, del nombre de la variable y, bueno, le tenemos que añadir un valor inicial a la variable. Entonces lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces decimos bien, tenemos la variable que es de tipo real, esto estoy hablando en pseudocódigo, se llama peso. Y como es de tipo real, el valor por defecto, ya lo habíamos hablado, sería 0.0 en general. Recordemos que ese valor puede cambiar dependiendo del contexto y la conveniencia pues, de la programación o del problema. Entonces vamos a codificarlo. Un tipo real, entonces recordemos, vamos a utilizar double como palabra reservada. Double. El nombre de la variable pues es peso. Le asignamos entonces el valor 0.0. Muy bien. Luego tenemos la variable talla o altura. 0.0 es su valor inicial. ¿Correcto? Y tenemos la variable IMC, que también es real y su valor inicial es 0.0. Bien, ahí tenemos entonces la declaración de las variables. Bien, esta declaración es posible hacerla con otra sintaxis. Voy a hacerla aquí, mire. Lo primero que voy a hacer es realizar una operación sobre estas líneas para que no sean procesadas a la hora pues, de ejecutar la aplicación. Entonces les voy a escribir / y se convierte esto en un comentario. Un comentario es la documentación, digamos, de una parte del código o de una línea, ¿correcto? O de toda la clase o de todo un método, ¿correcto? Pues para, de forma explicativa, decir qué es lo que va a pasar con el método. Entonces, si yo le escribo el / estas líneas no van a ser procesadas. ¿Esto por qué lo hago? Porque es que voy a hacer lo mismo aquí en una sola línea. Y recuerden que yo no puedo declarar una misma variable dos veces. Bien, entonces tendríamos la variable peso con su valor inicial, ¿correcto? Pero la variable talla también es del mismo tipo. Entonces lo que puedo hacer es, separado por coma, escribir la segunda variable, inicializarla, eso sí, en su valor inicial. Y luego la tercera, IMC, la inicializo en 0.0 y tendríamos una línea que hace exactamente lo que hacen estas tres líneas. Ahí estaríamos pues incrementando un nivel de eficiencia en tanto tenemos menos líneas que acá. Entonces cualquiera de las dos está bien, ¿correcto? Cualquiera de las dos es eficaz para el problema. Muy bien. Ya tenemos entonces, perdón, aquí tengo un error, 0.0. Ya tenemos entonces la declaración de las variables. ¿Ok? Listo, ya está esto acá. Muy bien, ahora seguimos con el algoritmo. Bien. Leer el valor del peso del paciente en kilogramos en esta variable peso. Entonces, habíamos hablado que digamos que la operación leer consistía en capturar de un dispositivo de entrada un dato para ponerlo en una variable. Bien, la variable a donde va a ir ese valor, pues es la variable peso, obviamente. ¿Listo? Entonces le vamos a decir, a la variable peso le vamos a asignar, acuérdense que el poner un valor en una variable lo hacemos mediante esta operación, asignar, que ese es su símbolo. Muy bien, pero ¿de dónde vamos a traer esa variable? El valor de la variable peso, el dato. Pues bien, el dato va a ser tecleado por el usuario que va a manejar la aplicación acá.
Entonces, el usuario va a escribir en este text box el valor del peso y ese valor debe ser pasado a la variable. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Le vamos a decir a la variable peso, tráigame el valor que está en el text box. Bien, ¿cuál text box? Entonces escribimos nuestra convención TB y me aparece la lista de los text boxes. Bien, aquí está. Peso, le puedo hacer enter o doble clic. Bien, pero de TB peso, que se refiere a esto, recuerden que yo de este objeto tengo muchas propiedades. Yo puedo referirme al tamaño, puedo referirme al color de la letra, al color del fondo, a muchas de las propiedades, todas estas que están aquí, ¿correcto? A mí me interesa lo que está escrito en o dentro de ese text box. Y esa propiedad se refiere, o nos referimos a esa propiedad con esta palabra reservada, text. Entonces, para decirle que de ese text box yo necesito es el contenido o su contenido, le decimos punto y ahora text. Esto, miren que el wizard aquí les ayuda pues a identificar. Y allí terminaría la sentencia. Si ustedes ven esta rayita roja aquí, ya les había hablado sobre ella, significa un error semántico o de sintaxis. El caso aquí es que, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el valor o el tipo de dato que se almacena en un text box es de tipo string. Pues es una caja de texto, ¿correcto? Y ese valor de tipo string estoy tratando de almacenarlo en una variable de tipo double. Por lo tanto, hay un error de tipos. ¿Correcto? Y esto pues si es detectado y es sentenciado, digamos, por algunos componentes del IDE que no dejarían que la aplicación funcionara. Entonces, ¿para eso qué tengo que hacer? Para eso tengo que convertir esto que es un texto o un string a un valor de tipo doble. ¿Qué pasaría si esto se dejara hacer? Lo que pasa es que si yo escribo aquí, cuando se ejecute la aplicación, por ejemplo, el peso del paciente 80.5 kilogramos, ese 80.5 no sería realmente un número, sería un dato de tipo string que carecería de propiedad numérica, por lo tanto no lo podía operar. Entonces lo que voy a hacer es convertir esto a un dato de tipo double para poderlo almacenar en esta variable. Y para eso pues escribo el siguiente comando. Es la palabra reservada convert para convertir, luego punto para llamar otra operación esencial de ese comando que es to, y si ven ustedes el wizard aquí me dice a qué, to what, entonces to double sería convertir a double y lo que quiero convertir a double lo voy a encerrar entre paréntesis. Entonces miremos la lógica de esta línea. Dice, tome lo que hay en el text box peso, o sea el contenido del text box peso, conviértalo a un dato de tipo double porque esto inicialmente es string. Una vez convertido ese dato, entrégueselo a la variable peso. Y ahí, si no hay ningún tipo de error semántico, pues en tanto los tipos de la variable y lo que viene del text box ya está convertido a double. Bien, pues lo mismo vamos a hacer con talla. Entonces, sería convert punto to double. ¿Y de dónde voy a traer la talla? Entonces, tb, aquí está, talla punto text. Muy bien, me marca un error porque me faltaría el punto y coma. Recuerden que el punto y coma es un operador que significa que hasta allí termina una sentencia. Muy bien, entonces ya he leído el valor del peso del paciente y leído el valor de la altura o la talla del paciente. Perfecto. La siguiente línea pues tiene que ver con el cálculo del IMC mediante esta expresión. Bien, es simplemente entonces aquí no tenemos que, digamos, que poner o que traer nada de este formulario porque ya los valores que necesito para calcular fueron capturados. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar o escribir esta expresión para que sea ejecutada. Entonces le digo aquí, IMC, a la variable IMC le voy a asignar lo que tiene el peso, ¿correcto? Dividido, slash,
Dice aquí potencia, altura, coma 2. Recuerden que potencia sería una función que es una fórmula, digamos que prefabricada, predeterminada, que lo que hace es elevar la altura a este exponente. ¿Listo? Porque así lo dice la fórmula. ¿Recuerdan? Así lo dice la fórmula. Muy bien, entonces, en C Sharp utilizamos también unas funciones. Esas funciones están alojadas, digamos que en una serie de clases, podríamos hablar, que están puestas en algún sitio especial, en algún folder especial, y a eso lo llamamos librerías, ¿correcto? Y esa clase que vamos a utilizar se llama la clase math. Entonces, la clase math se escribe así, math, ¿correcto? Y de esa clase yo necesito la función para la potencia. Entonces, la función para la potencia, si buscamos, aquí están todas las funciones de la clase math, es power. Esto que pues significa power, que es potencia en inglés. Y tiene la misma sintaxis que en pseudocódigo. Sería, ¿qué es lo que cuál es la base? Sería la variable, lo que tenga la variable talla, coma, elevado a la potencia 2. Allí está esta línea que está acá. Bien, ¿vieron? Es muy parecida pues al pseudocódigo, simplemente que pues esto es propio del C Sharp. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es implementar la siguiente línea. Dice imprimir el valor del IMC. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, ya tengo el valor del IMC, del índice de masa corporal aquí guardado, ahora lo tengo que mostrar. Ya habíamos dicho en nuestro diseño que lo vamos a mostrar en este text box. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la operación contraria. Ya no vamos a coger del text box para pasar a las variables, sino de la variable hacia el text box. Muy bien. Entonces, el que va a recibir, recuerden que la asignación es una variable que se ejecuta de derecha a izquierda, de acá para acá, de acá para acá. Entonces, el que va a recibir el valor para mostrarlo es el text box. Entonces le decimos, el text box que se llama IMC, ¿correcto? En su contenido, o sea, .text, va a recibir el valor del IMC, que está en la variable IMC, ¿correcto? Si yo lo termino allí, también me va a provocar un error de tipeado, es decir, un error, se genera este error porque el valor del IMC es de tipo double, ¿correcto? Es de tipo double, ya lo vimos, y el contenido de un text box es de tipo string. Entonces lo que tengo que hacer es pasar esto que está en double a string. Entonces utilizamos otro comando, punto, aquí abajo está, toString. ¿Listo? Y abrimos y cerramos paréntesis porque así se escribe el comando. Entonces lo vamos a tener que ir aprendiendo en este momento de memoria y más adelante pues daremos algunos detalles técnicos de por qué se hace así. ¿Correcto? Bien, grabamos hasta allí. Voy a recortar estas lineecitas. Entonces, si ustedes ven, este proceso principal en C Sharp sería este proceso principal. ¿Ok? Bien, todo esto lo va a ejecutar o se va a ejecutar cuando yo haga clic en el botón calcular. Así está diseñada la aplicación hasta ahora. Más adelante pues vamos a hacer un poco más, digamos que vamos a implementar un tipo de programación que se llama modular, en el que el problema lo vamos a seccionar en módulos y tendríamos pedazos de código o bloques de código que se especialicen en ejecutar operaciones especiales. Por ejemplo, que luego de esto un método, que es un bloque de código, ya habíamos hablado, ejecute una clasificación del IMC, es decir, determine que si el paciente está bajo de peso, normal o sobrepesado u obeso. Eso lo podríamos implementar con otro método. Bien, lo vamos a hacer luego, ¿ok? Pero por ahora, este botón va a ejecutar todo este código principal. Entonces, vamos al elemento o al controlador del evento click, es decir, ¿qué pasaría cuando yo haga clic aquí? Ejecute este proceso. Entonces escribimos aquí, miren que aquí ya vamos a ejecutarlo.
Aquí lo que hemos hecho es implementar su código, es decir, escribir el código de lo que debe hacer. Y aquí lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Cuando vamos a escribir cómo se ejecuta, simplemente escribimos su nombre principal, abrimos, cerramos y listo. Allí tenemos la única línea que se va a ejecutar cuando yo haga clic en el botón BT calcular. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la programación básica de este algoritmo, ¿correcto? Basado en el análisis modular, y esa es la forma en la que debíamos proceder. Abstracción del problema, el análisis modular y luego la programación en el lenguaje y utilizando el IDE propuesto para eso. Bien, vamos a ver si funciona, pues no le hacemos algún arreglo. Para ejecutarlo ya sabemos, clic en el botón Start o Iniciar en español. Entonces, lo vamos a hacer, podemos cerrar esto aquí. Ahí está ejecutado. Este es. Muy bien. Bueno, el cursor me quedó blinqueando aquí, pero esto se puede arreglar para que empiece blinqueando acá. ¿Ok? Pero no hay problema, yo puedo seleccionar esto aquí. Bien, peso del paciente, supongamos. Perdón. Peso del paciente, 80. Ya sabe que kilogramos. Talla del paciente, sabemos que es en metros, no en centímetros. Entonces, 1.78. ¿Sí? Y hacemos clic en calcular. Y aquí está. Este sería el valor del IMC para este peso y esta talla. ¿Okay? Hasta allí, como está programado, pues simplemente yo podría reescribir estos valores. Por ejemplo, si yo le digo, bien, el peso del paciente es 50 y él mide 1.80 y calculamos, actualiza. Pero pues se podrían generar algunos efectos visuales en el que mediante un botón yo limpio estas text boxes, ¿correcto? Y vuelvo y recalculo los valores. Esto lo podemos, si quieren, lo podemos hacer de una vez. Entonces vamos a cerrar la ejecución del formulario. ¿Listo? Vamos a ir por aquí y vamos a agregarle el botoncito de limpiar. ¿Okay? Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Aquí, entonces, arrastramos el botón. ¿Listo? Arrastramos el botón. Vamos a subirle un poquito al tamaño de la letra. Tenemos Arial 12 y el texto. Vamos aquí a limpiar. O reset, pues el famoso reset que resetea todos los valores. Muy bien, el que quieran ustedes. Ahí está, limpiar. Y pongámoslo aquí. Vamos a ponerlo aquí, listo. ¿Okay? Pero ahora también, es un botón nuevo, debemos primero asignarle un nombre a ese botón para identificarlo luego en la programación. Entonces le vamos a poner ahí BT, según nuestra convención, limpiar. ¿Listo? Entonces doble clic para generar el controlador del evento, clic, y aquí le voy a decir qué quiero que haga. Lo que quiero que haga es que cuando yo le dé limpiar, me limpie todos estos datos. ¿Qué quiere decir? Que los borre. ¿Listo? Entonces le digo, primero, el text box peso y el comando para limpiar es otra propiedad del text box. Entonces, punto para accesar la propiedad, y la propiedad la vemos por aquí, se llama clear. Es clear, punto y coma. Bien, tv talla, punto clear, punto y coma. Y tv imc, punto clear, punto coma. Ahí está, miren. ¿Qué quiero que haga cuando yo haga clic sobre el botón limpiar? Esto que está aquí, que es limpiar o borrar el contenido de los text box. Vamos a grabar y a iniciar. Aquí tenemos. Entonces, otra vez, pongámosle peso de 90, una talla de 1.67. Calculamos. Este sería el IMC limpiar. Ahí está. Es un peso de 69, una talla de 1.68, por ejemplo. Y ahí está. Limpia.
¿Listo? Y pues cerramos la aplicación de acá. Podríamos incrementar, y lo vamos a hacer así para nuestras aplicaciones, implementar otro botón. Vamos a ponerlo aquí. Este botón me va a permitir hacer lo que hace este botón de acá, que es cerrar la aplicación. Entonces, lo mismo, vamos a ponerle BT cerrar, ¿cierto? BT cerrar, vamos a ponerle también por aquí, a subirle un poquito el tamaño de la letra, que quede igual. Ok. Y el texto. Vamos a ponerle aquí, bueno, cerrar o salir pues, de la aplicación. ¿Listo? Ahí tenemos. El botón se llama BT cerrar, pero el texto dice salir, pues no hay ningún problema con eso. Ok, vamos a hacer doble clic para generar el controlador del evento. Aquí está, cuando haga clic en el botón BT cerrar. Y el comando para cerrar una aplicación o un formulario, que pues ya hace parte de una aplicación, es close. Abrimos y cerramos. Close. Entonces vamos a ver. Corremos la aplicación. 57 es el peso, mide 1.67, calculamos, limpiamos, pesa 90, mide 1.80, calculamos y si quiere pues limpiamos o salimos de una vez. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Entonces, este sería el código, ¿correcto? El algoritmo lo desarrollamos dentro del módulo principal o del proceso principal. Luego vamos como le digo, a hacerlo modularmente y agregamos estos, digamos que, programación funcional sobre unos botones, pues que necesitamos hacerlo en cada una de las aplicaciones. Pues más adelante y dependiendo de la complejidad de los problemas, pues se van a agregar algunas otras cosas, pues digamos que aspectos gráficos más objetos, pero pues a medida que avancemos en el curso. Por ahora pues espero que hayan entendido y seguiremos con otro video para estudiar las estructuras de decisión.